Les saludo muy cordialmente, mis queridos amigos y hermanos. El título de nuestro estudio de hoy es La mano que mueve la historia. Antes de comenzar, queremos pedir la bendición de Dios. Les invito con reverencia a meditar sobre la siguiente oración. Padre Celestial, venimos ante tu trono con reverencia y con humildad, sabiendo que debemos aprender de ti, porque nuestro conocimiento es muy limitado. Bendícenos al estudiar un segmento sobre cómo tú diriges la historia. Acompáñanos, enséñanos y capacítanos. Te lo pedimos en el nombre precioso, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Por muchos años he sido un estudiante ávido de la historia, porque yo creo que la historia nos enseña muchas cosas en cuanto al futuro. Es decir, hay una conexión entre el pasado y el futuro. El sabio Salomón lo expresó de la siguiente manera en Eclesiastés 1 y el versículo 9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Esto contiene el principio de que la historia se repite. Pero la historia que nosotros vemos a simple vista es solo una pequeña parte de la historia. La verdadera historia se está escribiendo en el mundo invisible, donde no podemos ver con el ojo natural. En el mundo invisible se está realizando una batalla entre Dios y Satanás. Contrario a lo que piensan muchas personas, sí hay una conspiración secreta detrás de la historia. Y solo la Biblia nos puede revelar lo que está oculto a nuestros ojos físicos. Es decir, la Biblia es como un microscopio que nos permite ver lo que no se ve a simple vista. Elena White captó muy bien la relación entre la historia que se ve y la historia que no se ve. En el libro La Educación, página 173, ella escribió las siguientes palabras. En los anales de la historia humana, el crecimiento de las naciones, el levantamiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas del hombre. Los sucesos parecen ser determinados en gran parte por el poder del hombre, por su ambición o su capricho. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo y contemplamos detrás, encima y entre la trama y la urdimbre de los intereses, las pasiones y el poder de los hombres, los agentes del ser misericordioso que ejecutan silenciosa y pacientemente los consejos de la voluntad de Dios. Hay una historia que se escribe detrás de la historia. Hay dos fuerzas luchando en el curso de la historia: el poder de Dios y el poder de Satanás. La batalla en esta tierra comenzó en el huerto del Edén, cuando Satanás tuvo éxito en tentar y hacer caer en pecado a nuestros primeros padres. Cuando Adán y Eva pecaron, encontramos que Dios vino a la serpiente, y no estamos hablando solamente de un animal, sino que le estaba hablando a Satanás. Dios vino a la serpiente y le dijo lo siguiente, Génesis 3 y el versículo 15. Y pondré enemistad entre ti, es decir, entre la serpiente y la mujer, entre tu simiente, es decir, la simiente de la serpiente,
y la simiente suya, la simiente de la mujer. Esta, es decir, la simiente de la mujer, te herirá a la serpiente en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hay 4 elementos claves que encontramos en este versículo. En primer lugar tenemos una mujer. En segundo lugar tenemos enemistad. En tercer lugar tenemos una serpiente. Y en cuarto lugar tenemos 2 simientes. Ahora ustedes notan que esta guerra es entre la serpiente y la mujer, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Pero la verdadera guerra es entre la simiente de la mujer y la serpiente. Porque el versículo dice, la simiente de la mujer te herirá a ti, la serpiente, en la cabeza, y tú herirás a la simiente de la mujer en el calcañar. De esta manera Dios le declaró la guerra a Satanás. Para Satanás era una batalla por su supervivencia. Él sabía que si él permitía que esa simiente viniera, esa simiente le iba a aplastar la cabeza. Es decir, la misma existencia de Satanás peligraba. Y por lo tanto, Satanás se propuso, la serpiente se propuso desde el huerto de Edén que él iba a obrar para interrumpir el plan que tenía Dios de mandar esa simiente al mundo para aplastarle la cabeza. Ahora movámonos unos 2200 años después de la tentación y la caída. Estamos ahora en los tiempos del patriarca Abraham. En Génesis 12, el versículo 1 al 3 y el versículo 7, nos dice que Dios le hizo a Abraham 3 promesas especiales. Vamos a leer los versículos. Dice en Génesis 12, 1 al 3 y luego el versículo 7, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu simiente daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Cuáles son las 3 cosas que Dios le prometió al patriarca Abraham? Más o menos unos 1800 a 1900 años antes de nacer Cristo Jesús. En primer lugar, le dijo que la tierra a donde él estaba, Dios le iba a dar eso. Dios iba a bendecir el segundo aspecto. Dios iba a bendecir a todas las naciones como resultado de la simiente de Abraham. Y en tercer lugar, encontramos que Dios iba a derramar una bendición. Así que 3 cosas. Le prometió la tierra, le prometió una simiente y le prometió la bendición. Ahora, Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Y todos sabemos que Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, fue a Harán, a donde pasó un tiempo, y luego Dios lo llevó a la tierra de Canaán. En Canaán era que iban a ser la simiente, que iba a traer la bendición, y esa era la tierra que iba a tomar Abraham por heredad. Ahora Satanás sabía que la simiente nacería de la descendencia de Abraham. Y en segundo lugar, que ese nacimiento iba a ocurrir en Canaán. Así que Satanás dice, tengo que echarle ojo a esto, porque la simiente va a nacer del linaje de Abraham, va a traer la bendición
y va a nacer en la tierra de Canaán porque Dios le prometió esa tierra a Abraham. Ahora, Abraham sabía que no era él el que iba a traer la bendición. Dios le dijo, tú serás bendición a Abraham. Pero Abraham sabía que solamente Abraham iba a ser la bendición porque de él vendría la simiente quien traería la bendición. Noten Génesis 22:18. Esto es después que Abraham estuvo dispuesto de sacrificar a su propio hijo en el monte Moria. Dios le dijo lo siguiente: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Así que Dios dice a Abraham, tú vas a ser bendición. Pero luego aquí dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Ahora la pregunta es, ¿quién era esa simiente que iba a traer la bendición allí en la tierra de Canaán que Dios le había prometido a Abraham? Gálatas 3:16 tiene la respuesta que identifica la simiente de Abraham que iba a traer la bendición allí en la tierra, porque Dios le dijo, esta tierra te voy a dar por heredad. Gálatas 3:16 dice lo siguiente: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Es decir, la simiente de Abraham no son muchos en su forma inicial, aunque vamos a ver más adelante que nosotros también podemos ser simiente de Abraham. Pero este versículo nos dice que la simiente de Abraham era uno y se identifica como Cristo Jesús. Es decir, la simiente de Abraham, Cristo Jesús, iba a traer la bendición e iba a levantarse en la tierra de Canaán. Ahora, algunos se preguntan, ¿será que Abraham sabía que la simiente era Cristo? No cabe duda que Abraham lo sabía. En Juan 8:56, el Señor Jesucristo habló unas palabras muy interesantes a un grupo de judíos. Dijo lo siguiente: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Jesús está diciendo, Abraham vio mi día, es decir, cuando yo iba a venir, y se gozó cuando vio mi día. Ahora, Abraham entonces se estableció en la tierra prometida. Allí nació Isaac, nació Jacob, y en este momento vamos a encontrar una profecía que Dios le dio a Abraham de que él iba a ser exportado o transportado a otra nación. E iba a pasar allí un periodo de 400 años. Vamos a leer Génesis 15, 13 al 15. Génesis 15, 13 al 15. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto, es decir, al terminarse los 400 años, saldrán de donde eran siervos con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, es decir, van a volver a Canaán de Egipto, a donde iban a ser exportados o transportados. Así que el versículo dice, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Ahora nos hacemos una pregunta muy importante. ¿Cómo podía cumplirse la profecía de que Abraham, Isaac y Jacob iban a tomar la tierra de Canaán por heredad si iban a ser transportados a Egipto? Es una pregunta supremamente importante. ¿Cómo era que Dios iba a transportar
a los patriarcas a Egipto cuando vivían en Canaán? La respuesta es José. José tenía un carácter santo y noble, en contraste con sus hermanos. Satanás se propuso a deshacerse de José porque veía en él una amenaza. Y ustedes conocen la historia. Satanás obró para que sus hermanos lo vendieran y fuera transportado José a Egipto. Lo que Satanás no sabía en ese momento era que él estaba cooperando con el plan de Dios sin darse cuenta. Ahora, hay un punto muy importante que necesitamos tomar en cuenta. Y es que cuando Dios le dio a Abraham la promesa de que su pueblo iba a estar cautivo en Egipto por 400 años, Dios no reveló el nombre de la nación a donde iban a ir. Voy a leer otra vez Génesis 15:13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Es decir, Dios le dijo que iban a ser esclavos, pero no les dijo dónde. Satanás no sabía a dónde iban a ser transportados. Y él dice: ahora yo voy a transportar a José a Egipto y el plan de Dios se va a estorbar. Pero los planes de Dios no conocen ni premura ni demora. Ahora, surge una pregunta muy importante. ¿Por qué no dejar a Abraham, Isaac y Jacob en la tierra prometida sin transportarlos a Egipto? ¿Por qué no dejarlos sencillamente allí en la tierra prometida sin necesidad de que José fuera a Egipto y luego viniera el padre y vinieran los hermanos a Egipto y se multiplicara una gran nación allí en Egipto? ¿Por qué no dejarlos allí en la tierra prometida como estaban? En Patriarcas y Profetas, páginas 235 y 236, Elena White explicó la razón divina. Ahora, cuando miramos la historia decimos, bueno, José fue trasladado a Egipto y entonces después vino Jacob, después vinieron sus hijos, se multiplicaron, formaron una gran nación, llegaron a ser esclavos y finalmente fueron soltados para que fueran de regreso otra vez a Canaán. Eso es lo que podemos leer al ver la historia. Pero hay una razón por la cual Dios mandó a José, usando la intención de Satanás, porque Dios a veces usa lo que Satanás hace para su propio beneficio, mandó a José a Egipto con una razón muy especial. Patriarcas y Profetas 2:35 y 2:36. Se había prometido que su posteridad, hablando de Abraham, sería tan numerosa como las estrellas. Pero hasta entonces el pueblo elegido había aumentado lentamente. Y la tierra de Canaán no ofrecía en ese tiempo, cuando Abraham vivía allí, campo propicio para el desarrollo de la nación que se había predicho. Estaba en posesión de tribus paganas poderosas que no habrían de ser desalojadas hasta la cuarta generación. De haber quedado allí para convertirse en un pueblo numeroso, los descendientes de Israel hubiesen tenido que expulsar a los habitantes de la tierra o dispersarse entre ellos. Conforme a la disposición divina, no podían hacerlo primero. Es decir, no podían expulsar a los que estaban allí en Canaán. Y si se mezclaban con los cananeos, se expondrían a ser seducidos por la idolatría. Egipto, sin embargo, ofrecía las condiciones necesarias para el cumplimiento del propósito divino. Se les ofrecía allí un sector del país bien regado y fértil, con todas las ventajas necesarias para un rápido aumento. Y la antipatía que habían de encontrar en Egipto debido a su ocupación, pues los egipcios abominan todo pastor de ovejas, les permitía seguir siendo un pueblo distinto y separado y serviría para impedirles que participaran en la idolatría egipcia. Ahora, cuando el pueblo de Israel creció
y se formó una gran nación. Ahora Satanás cae en cuenta, dice, 400 años. Va a haber un pueblo en tierra ajena y Dios va a librarlos para sacarlos de allí, para llevarlos otra vez a Canaán. Satanás no caía en cuenta, dice Satanás, que cuando yo obré para que José fuera a Egipto, Dios estaba cumpliendo su plan. Ahora movámonos un poquito más hacia adelante, unos 200 años más adelante. Estamos ahora en la época de Moisés. Recuerden que el Mesías iba a nacer en la tierra prometida, en Canaán. El Mesías iba a traer la bendición sobre todas las gentes. Ahora lo interesante es que ahora Satanás dice, me falló el plan. Así que lo que voy a hacer ahora es esclavizar a esta gente y voy a obrar sobre el corazón de Faraón para que los mantenga aquí y no puedan regresar otra vez allá a la tierra prometida, Canaán, donde van a ser el Mesías. Noten Éxodo 1, 13 y 14. Habla de la servidumbre física del pueblo de Israel. Dice allí, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. ¿Quién creen ustedes que causó este sufrimiento para el pueblo de Israel? ¿Quién quería mantenerlos esclavizados en Egipto? No cabe duda que Satanás, porque ahora Satanás entiende que Dios mandó al pueblo de Israel, por así decirlo, a Egipto para preservarlos de la idolatría y también para no tener que enfrentarse a las naciones poderosas de Canaán. Allí en Gosén podían crecer para ser un gran pueblo. Y entonces, al final de los 400 años, Dios había dicho, van a volver a Canaán. Satanás dice, no voy a permitir que pase eso. Y así es que Satanás hizo todo lo que estaba en su poder para impedir que salieran. Y ustedes conocen toda la historia de las plagas y cómo Faraón endureció su corazón. Ahora, es interesante notar que a Faraón en la Biblia se le llama el gran dragón. En Ezequiel 29 y el versículo 3 dice, habla y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. El que tenía esclavo al pueblo de Israel se llama el gran dragón. Y el pueblo clamaba para que Dios los librara de su servidumbre. Noten Éxodo 2, 23 al 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Ahora, para ellos ser librados, tenía que levantarse un libertador. Y Satanás lo sabía. Tenía que haber uno que dirigiera el éxodo de Israel de servidumbre y que se enfrentara a Faraón para que Faraón soltara al pueblo. Y Satanás sabía que en Egipto, al concluir los 400 años, iba a nacer un libertador de la servidumbre literal que llevó a Israel a clamar literalmente por su liberación. ¿Y quién fue ese libertador? Fue un hombre llamado Moisés. Es interesante notar que los mismos 4 elementos que nosotros tenemos en Génesis 3:15 reaparecen en la historia de Moisés. En primer lugar, hay una mujer. La mujer es la mamá de Moisés, Jocabed. En segundo lugar, hay enemistad. Faraón manda matar a todos los niños
con la intención de matar al que podría ser el libertador. También hay un dragón detrás del telón, porque Satanás está obrando sobre la mente de Faraón para que mate a todos los niños con la intención de matar al individuo que iba a librar al pueblo de Israel. Y también hay dos simientes. La simiente de Satanás es Faraón y la simiente de Moisés, de Jocabed, es Moisés, el libertador del pueblo de Israel. Ahora es interesante notar que en Éxodo 1:22 nos habla sobre el intento que hizo la simiente de Satanás para tratar de matar al libertador. Dice en Éxodo 1:22, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Es decir, Faraón dice, maten a todos los varones recién nacidos, porque así vamos a deshacernos de un potencial libertador. Ahora Satanás sabe que los 400 años están llegando a su fin. Y él sabe que Dios ha predicho que iba a levantarse un libertador y el pueblo iba a regresar allá a la tierra prometida, Canaán, a donde finalmente nacería la simiente para bendecir a todas las naciones. Ahora es interesante notar en Éxodo 4:22 lo que le dijo Moisés, o lo que le dijeron Moisés y Aarón a Faraón. Dice en Éxodo 4:22, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y lo interesante es que ese hijo, el primogénito, finalmente halló refugio en Egipto. Ustedes saben, Dios lo protegió en Egipto. Y luego cuando salió Moisés y cuando salió el pueblo, en Oseas 11 y el versículo 1, dice Dios, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Así que fíjense, tan interesante todo lo que tenemos aquí. El pueblo de Dios está físicamente cautivo, son esclavos. En segundo lugar, claman a Dios para que Dios se acuerde de su pacto y los libre. El que los está acechando es el gran dragón Faraón y detrás de él está Satanás. Hay una masacre de los niños varones con la intención de deshacerse de el libertador que iba a nacer. Y ese libertador, Dios lo escudó y lo refugió en Egipto y dijo, Israel es mi hijo. Y luego, cuando sale el pueblo de Israel, dice, de Egipto llamé a mi hijo. Recuerden estos detalles porque todo esto es un simbolismo mesiánico de algo que iba a pasar a escala mayor en el futuro. Ahora vamos a anotar algunos puntos muy importantes. La batalla por la tierra de Canaán tenía un motivo religioso desde los días de Abraham hasta los días de Jesús. Satanás sabía que Israel iba a ser la tierra del Mesías y que Jerusalén iba a ser su ciudad. No era porque la tierra como tal era importante, sino porque el Mesías iba a nacer en la tierra y a ministrar en esa tierra. Satanás procuró mantener fuera a Israel de la tierra, comenzando en los días de Moisés. Entonces Israel tuvo que luchar con todas sus fuerzas para conquistar la tierra. Fíjense, no solamente Satanás trató de mantenerlos cautivos, sino para entrar a la tierra prometida tuvieron que pelear con todas sus fuerzas para conquistar la tierra a donde iba a nacer el Mesías. Las naciones de Canaán pusieron una resistencia empedernida al avance del pueblo de Israel. Es interesante también que en el tiempo de David tuvo que luchar con todas sus fuerzas para conquistar el monte Moria, a donde Abraham
llevó a su hijo para sacrificarlo, y a donde más tarde se construyó el templo en los días de Salomón. El mismo lugar a donde Dios consiguió un sustituto en lugar de Isaac, el lugar a donde se construyó el templo que apuntaba hacia el Mesías. Satanás luchó con todas sus fuerzas por retener la tierra de Canaán y por retener el lugar a donde se iba a construir el templo. Y cuando el pueblo de Dios fue llevado cautivo a Babilonia, varios reyes persas suspendieron decretos para que el pueblo regresara a edificar el templo, a edificar los muros y la ciudad. Hubo una oposición terrible para que el pueblo de Israel se restableciera otra vez en su tierra. Satanás no quería que estuvieran en su tierra. Ahora, esto tiene implicaciones muy importantes. Hoy por hoy, ya la tierra no tiene ninguna importancia religiosa. Pues el Mesías nació allí, vivió allí, murió allí, resucitó allí y ascendió al cielo desde allí. Ahora hay una nueva tierra santa. Y la capital de esa tierra es la nueva Jerusalén celestial, a donde el Mesías lleva adelante su obra. En la tierra Jesús se encuentra ahora donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Ya no existe razón por la cual Satanás quiera luchar por la tierra, pues los eventos del Mesías ya ocurrieron en ese lugar. Pero Satanás ha distraído a los cristianos, haciéndoles pensar que la tierra es tierra santa todavía y que se va a atacar la tierra porque la tierra es santa y se va a atacar al Israel literal allá. Cuando las profecías indican que las profecías en cuanto al Israel literal se van a cumplir a nivel global. Ahora, todo este panorama que hemos analizado con respecto a Moisés se cumple finalmente en Cristo Jesús. Moisés es el tipo y Jesús es el antitipo. Jesús es el cumplimiento mayor. Vamos a hacer el paralelo. En el Antiguo Testamento Dios libró al Israel literal de la servidumbre literal, de Egipto literal, por la sangre de un cordero literal. Pero todo eso conllevaba un significado espiritual, porque hoy en día la tierra es el mundo. Dios le prometió, según Romanos 4 y el versículo 13, que iba a ser heredero del mundo. La capital hoy en día es la Jerusalén celestial. La servidumbre de la cual nos libró Jesús no fue la servidumbre literal y física, fue la servidumbre espiritual al pecado. Y no fuimos librados del Egipto literal, sino fuimos librados de servidumbre a nivel mundial. Ahora vamos a Apocalipsis 12 y el versículo 1 al 5. Apocalipsis 12 y el versículo 1 al 5, a donde encontramos el cuadro del cumplimiento final de lo que analizamos en cuanto a Israel en tierra de Egipto. Apocalipsis 12, 1 al 5. Apareció en el cielo una gran señal. Vamos a ver si están los mismos 4 elementos. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y esta mujer estaba embarazada, dice, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón,
que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Hay una mujer en este pasaje? Sí. ¿Hay un gran dragón en este pasaje? Sí. ¿Hay una enemistad en este pasaje entre el dragón y la simiente de la mujer? ¿Cómo no? Y yo pregunto, ¿hay dos simientes en esta historia también? Sí, está la simiente de la mujer, y Satanás usó a Herodes como su simiente para tratar de matar al hijo que había nacido, y claro, ese hijo no es más ni menos que Cristo Jesús. Ahora tracemos el paralelo. El pueblo de Dios, representado por la mujer en este pasaje, estaba en servidumbre, ya no literal a los egipcios, sino que estaba en servidumbre al pecado. Y Satanás asediaba y perseguía a los fieles de Dios, perseguía y acusaba a toda la raza humana, tratando de mantenerlos esclavos y cautivos del pecado. El mundo clamaba por un libertador. Ya no un libertador de la servidumbre literal, sino un libertador de la servidumbre al pecado. Y así es que el Señor Jesucristo nace en la tierra de Canaán. Ahora, noten lo que dice Mateo 1 y el versículo 21. ¿A qué vino Jesús? Él vino a librar a la raza humana de servidumbre. Ya no literal, sino servidumbre al pecado. Dice ahí en Mateo 1:21, y ella dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Noten también Lucas 4 y el versículo 18 y el versículo 19. Esto es cuando Jesús entró a la sinagoga en Nazaret, estaba por comenzar su ministerio público, y Jesús citó al profeta Isaías con las siguientes palabras. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Ahora escuchen, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús en Canaán vino a librar a su pueblo de sus pecados. Noten también Juan 8 y el versículo 34 al 36, a donde se describe la servidumbre o la esclavitud del pueblo de Dios al pecado, aquello a la cual Jesús vino a librar a su pueblo. Juan 8:34, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, ¿libertare de qué? De la esclavitud, ya no de Egipto, físicamente hablando, sino espiritual del pecado. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Satanás sabía, mis queridos hermanos y amigos, exactamente cuándo iba a nacer el libertador. Él conocía la profecía de las 70 semanas de Daniel 9, a donde se daba la fecha del bautismo del Mesías. Sabía que el Mesías iba a nacer de una virgen, que iba a nacer en Belén, y que su nacimiento iba a ser anunciado por una estrella. Es decir, Satanás sabía exactamente cuándo iba a nacer el Mesías, y por lo tanto se propuso a destruirlo, sabiendo que iba a librar a los que aceptaran su sacrificio y su obra de la servidumbre al pecado. Y ustedes saben qué fue lo que sucedió cuando el Señor Jesucristo nació.
Ustedes saben que Satanás obró sobre Herodes para que Herodes mandara matar a todos los niños varones. ¿Ven el paralelo? Note Mateo 2, 16 y 17. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Pero aquí viene lo interesante. Cuando Herodes, sirviendo como instrumento o como simiente del gran dragón, manda matar a todos los niños varones, ¿a dónde fue protegido el Mesías? Vamos a Mateo 2 y el versículo 13 y 14. Después que partieron ellos, es decir, los reyes magos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye. ¿A dónde? Huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Ahora escuchen esto, Oseas 11:1, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. ¿Están viendo el paralelo? El Mesías iba a nacer en Canaán. Satanás lo sabía. Sabía más o menos cuándo. Sabía que Jesús había venido para aplastarle la cabeza. Sabía que había venido a librar a la raza humana de servidumbre al pecado, porque estaban clamando a Él por misericordia. Y por lo tanto se propuso a destruir al Mesías desde su propio nacimiento. El dragón se paró al lado de la mujer para devorar a su hijo tan pronto hubiese nacido. Pero la buena nueva es que en el mismo pasaje de Apocalipsis, el capítulo 12, nos dice claramente que el Señor Jesucristo prevaleció porque fue arrebatado a Dios y a su trono. Ahora hablemos un poquito de la importancia de la encarnación de Jesús. La encarnación de Cristo es de una importancia vital para nosotros. Sin encarnación no habría salvación y Satanás lo sabía. Por eso Satanás procuró destruir a Jesús desde su nacimiento. Trató de destruirlo durante su ministerio. Trató de desanimarlo. Trató de tentarlo para que pecara, porque él sabía que si Jesús tenía éxito, que él iba a perder su reino y el Mesías le iba a aplastar la cabeza, tal cual dice la profecía de Génesis 3:15. En Mensajes Selectos, tomo 1, página 244, Elena White escribió las siguientes significativas palabras. La humanidad del Hijo de Dios significa todo para nosotros. Es la cadena áurea que une nuestras almas con Cristo y por medio de Cristo con Dios. Satanás sabía que el Mesías tenía que encarnarse y enfrentarse a él, y que lo iba a hacer en Canaán, más específicamente en Jerusalén. Y por lo tanto, desde los tiempos de Abraham, los tiempos de Moisés, los tiempos del cautiverio babilónico, a través de toda la historia, procuró impedir que el pueblo regresara a Canaán, procuró impedir que el Mesías cumpliera su ministerio, tratando de matarlo desde el momento de su nacimiento. Pero gracias a Dios que el Señor Jesucristo vivió una vida en lugar de la nuestra, murió en nuestro lugar y ahora está en el cielo intercediendo por nosotros. Ahora, hay un punto más que quiero que cubramos antes de terminar nuestro estudio. Ustedes recuerdan que yo leí de Gálatas el capítulo 3 y el versículo 16, a donde el apóstol Pablo nos dice que la simiente de Abraham era uno solo. No eran muchos. La simiente de Abraham es uno. Y claramente dice el apóstol Pablo que ese uno es Cristo Jesús.
Así que todas las profecías del Antiguo Testamento en cuanto a la simiente se cumplieron en una persona, en Cristo Jesús. Abraham no podía traer la bendición, él era pecador. Mintió, le faltó la fe a veces. Así que él no podía ser el redentor. Tenía que ser una persona que fuera hombre y fuera Dios y una persona sin pecado. Pero ahora el apóstol Pablo también dijo algo que nos sorprende. En Gálatas el capítulo 3, y vamos a leer el versículo 16 de nuevo, y luego vamos a leer los versículos 28 y 29. Gálatas 3, 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Es decir, Abraham tiene una sola simiente, y esa simiente es Cristo Jesús. Pero ahora leamos los versículos 28 y 29. Dice el apóstol Pablo, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. El que hereda todas las promesas que Dios le hizo a Abraham es Jesús. Pero cuando nosotros somos de Cristo, nosotros somos coherederos de esas promesas con Cristo Jesús. Ahora es interesante notar cómo entonces la Escritura nos dice que la simiente de Abraham era uno, y luego el apóstol Pablo en el mismo capítulo dice que si nosotros aceptamos a Cristo, también somos simiente de Abraham. ¿Cómo entendemos eso? Déjenme darles una ilustración. Mi esposa y yo tenemos un área pequeña en el patio de nuestra casa, a donde nosotros sembramos cada año algunos tomates, algunos pimentones, algunas pocas cosas, porque el espacio que tenemos no es mucho. Una de las cosas que nos gusta sembrar es diferente variedad de tomates. Ahora, lo que sucede es que se prepara un pequeño recipiente y se siembra una semilla de tomate, y no se siembra afuera, sino que se siembra adentro con buena luz. Y entonces esa semilla muere, germina, y entonces empieza a crecer la plantica de tomate. Ahora, lo interesante es que esa planta sale de una sola semilla. De una singular semilla sale la planta o la mata de tomate. Ahora, la mata de tomate crece con el transcurso del tiempo. Y después de un tiempo le salen unos tomaticos chiquitos, y luego esos tomates van creciendo hasta que finalmente se convierten en unos tomates rojos, jugosos, deliciosos. Ahora yo pregunto, ¿cuántos tomates podría tener una mata de tomate? Bueno, todo depende de cómo se cuide la mata, cómo se fertilice, si se riega bien, si hay buena tierra, si hay buen sol. Hay varios factores importantes, pero supongamos que es una mata de tomate saludable. Puede producir, digamos, 50 tomates. Ahora yo pregunto, ¿cuántas semillas hay en esos 50 tomates? Sería prácticamente imposible contar el número de semillas, ustedes lo saben. Porque un tomate puede tener centenares de semillas o posiblemente miles de semillas podría tener un tomate. Ahora yo pregunto, ¿de dónde salieron todos esos tomates y todas esas semillas? Ustedes tienen la respuesta. Todos los tomates y las semillas salieron de una semilla original. Es decir, son simiente de la simiente. Ojalá estén entendiendo con esta ilustración. Cristo es la semilla singular, pero de Él salen muchas semillas, muchos creyentes. Ahora, Jesús se refirió a esto en el Evangelio según San Juan. En el capítulo 12 del Evangelio según San Juan, el Señor Jesucristo usó la ilustración de la semilla.
Dice allí en Mateo, o San Juan, perdón, el capítulo 12 y empezando en el versículo 20, lo siguiente. Dice, había unos ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta, es decir, la Pascua. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo, escuchen bien, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, posiblemente los que no han practicado la agricultura no saben que cuando se entierra una semilla en la tierra, la semilla muere antes de germinar y producir una planta. Así que dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Es decir, si Jesús no hubiera muerto, hubiera estado solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Semillas de la semilla. Ahora, la pregunta clave es, ¿cómo es que nosotros llegamos a ser simiente de la simiente? Bueno, se encuentra la respuesta en el contexto inmediatamente antes de Gálatas 3 y el versículo 28 y 29. Vamos a Gálatas 3 y el versículo 26. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. ¿Sabe? Esa preposición en Cristo, bautizados en Cristo, es muy difícil de traducir en el idioma español. En inglés es los que han sido bautizados into Christ. Es decir, los que han sido incorporados en Cristo. Es la forma que podemos traducirlo. Los que han sido incorporados en Cristo, de Cristo están vestidos. Ahora, ¿cuál es la ceremonia de incorporación a Cristo? Dice, los que han sido bautizados en Cristo, los que han sido incorporados en Cristo por medio del bautismo de Cristo, están vestidos. Ahora, ¿por qué razón el bautismo es el rito de incorporación? Yo he usado esta ilustración en otras presentaciones, la voy a usar de nuevo porque indudablemente hay personas que están viendo este programa que no han visto los programas anteriores. El bautismo tiene que ser por inmersión, la persona tiene que ser sepultada debajo del agua y luego hay que sacarla del agua. Y tiene que ser una persona adulta, una persona que ha llegado a la edad en que puede arrepentirse de sus pecados, confesar sus pecados y tener fe o creer en Cristo Jesús. Un bebé no puede hacer eso. Ahora, en un bautismo bíblico, el pastor está en el bautisterio o en el tanque y delante de él está el candidato que se va a bautizar. El pastor dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y luego el pastor toma a la persona y sepulta a la persona al agua, en el agua, y luego la saca del agua. Ahora, yo quiero preguntarles esto. ¿Qué es lo último que hace la persona antes que el pastor la sepulte debajo del agua? Ustedes conocen la respuesta. La persona deja de respirar. ¿Qué hace la persona mientras está debajo del agua? No respira. ¿Qué es lo primero que hace la persona cuando sale del agua? Respira de nuevo. ¿Saben lo que ha sucedido en miniatura? La persona en miniatura ha pasado por la misma experiencia de Cristo Jesús. Porque Jesús en la cruz expiró. Esa es la palabra que se usa en los evangelios. Jesús expiró. Y luego fue sepultado en el agua y no respiró mientras estaba sepultado. Y luego el tercer día respiró de nuevo o resucitó. Es decir, que cuando una persona se bautiza, mis queridos hermanos y amigos, esa persona se incorpora en la experiencia de Cristo, se le ve como en Cristo.
en el segundo Adán, no en el primer Adán, en el segundo Adán. Ha sido transferido de la muerte a la vida. Por eso es tan vital el bautismo. El bautismo no es opcional, si quiero o si no quiero. Es una ceremonia vital porque es el momento oficial en que somos incorporados o adoptados en Cristo. Y Dios nos mira en Cristo, no nos mira en nosotros. Estamos sentados con Jesús en lugares celestiales. Ahora, no tenemos tiempo de hablar sobre la última aplicación o el último cumplimiento de Génesis 3:15. Satanás odia también a la simiente de la simiente. No solamente trató de hacerle la vida difícil a Jesús, trató de matar a Jesús, sino al final de la historia se va a ensañar contra la simiente de la simiente, contra los seguidores de Jesús. Y encontramos los mismos 4 elementos. Último texto, Apocalipsis 12 y el versículo 17 dice: entonces el dragón, primer elemento de Génesis 3:15, se le llama también la serpiente antigua. Entonces el dragón se llenó de ira. Ahí está la enemistad. Contra la mujer. Hay una mujer como en Génesis 3:15. Y se fue a hacer guerra, aquí está la enemistad, se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella. Es decir, contra la simiente de la simiente. ¿Y qué características tienen esos? Los que guardan los mandamientos de Dios, no 9, 10, no uno cambiado, sino como se haya escrito allí en Éxodo el capítulo 20. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Tienen en su medio una persona que recibió el don de profecía, si comparan Apocalipsis 19:10 y Apocalipsis 22 y el versículo 8 y 9. Si ustedes están buscando ese remanente, busquen un remanente que enseña que debemos guardar todos los mandamientos de Dios, incluyendo el mandamiento del sábado, y un grupo de personas que tiene en su medio la voz profética a través de un profeta que Dios ha llamado. Así que el último capítulo de esta batalla no se ha escrito todavía, pero sabemos que el pueblo de Dios ganará la victoria, porque en Apocalipsis dice que los fieles estarán parados sobre el mar de vidrio y cantarán el himno de Moisés y del Cordero. Fíjense nuevamente la referencia a la liberación de Israel. El cántico de Moisés y del Cordero. Dios quiera que si nosotros estamos vivos, estemos entre ese grupo para entonar esa maravillosa canción.